Buenas noches, nos reencontramos en este espacio en otra linda noche de domingo, 20 horas puntualmente en todo el territorio nacional, 22 grados de temperatura, no solo de noticias políticas vive el hombre, ¿verdad? Tampoco solo de noticias policiales, de las muchas que hay en nuestro país, sino que además, siempre yo explico esto, doctor, después le voy a contar a quienes nos acompañan hoy, pues ya habrán visto la promo, de hecho, porque inundamos el canal los fines de semana con nuestra promo adelanto. Yo siempre digo que los medios somos monotemáticos. Tenemos la capacidad o de alegrarnos o de indignarnos solo por un tema a la vez. O sea, pasa algo hoy y si mañana pasa otra cosa, esto que fue o alegría o indignación pasa a un segundo plano. Básicamente nos olvidamos. Y eso creo que ocurrió con la tan linda noticia que nos sorprendía exactamente hace una semana. Domingo a la mañana de Paraguay, mediodía de Roma, el anuncio del Papa Francisco de que vamos a tener un cardenal paraguayo muy pronto. Y nos acompaña en primer término el doctor Esteban Criscovich, que fue muchos años, casi 8, embajador paraguayo ante la Santa Sede. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Un gran gusto, buenas noches Gustavo, un saludo para vos y toda la audiencia. Mi profesor de facultad en la Católica, hoy invertimos los roles, hoy yo le voy a interpelar. Muy bien, muy bien. No solo fui tu profesor, sino que quitaste la máxima nota, 5 felicitados, así que felicidades. No hubo ninguna influencia ahí. No, yo siempre soy objetiva en la nota. Muy bien. Gracias, creo que fue el único 5 que quité en ese semestre. Doctor, mi abuela decía, todo lo que conozco religión le debo a mi santa abuela que ya está, que nos acompaña y que estoy seguro hubiera estado en primera línea hoy mirando el programa y se hubiera puesto muy contenta con la noticia del cardenal paraguayo. Me decía ella, las decisiones de la iglesia no se discuten, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué el monseñor Alberto Martínez y no otro? Desde aquel monseñor Cuquejo, que tuvo muchas chances de ser cardenal. Si vos me preguntabas hace 6 meses, yo decía, vos me decías, Gustavo, mira que vamos a tener un cardenal paraguayo. ¿Por cuál te jugás? Y yo te daba el nombre de Ricardo Valenzuela casi con seguridad, ¿verdad? ¿Por qué de Alberto Martínez? Bueno, eso solo podemos saber preguntándole al Papa Francisco si él lo quiere decir. Yo lo que puedo dar testimonio es que, porque vi documentos inclusive al respecto a mi función de embajador, que ya desde la década del 70, el 80 y también principios del 2000, hasta después inclusive se manejaron varios nombres de obispos paraguayos para que sean cardenales. Personas inclusive muy valiosas y que solamente, no me gustaría decir el nombre, pero tuvimos grandes pastores en la historia del Paraguay y yo creo que ahora ha llegado el momento. Me acuerdo cuando yo solicitaba en el Vaticano que ojalá podamos tener, era la primera diócesis de América, del Río de la Plata. El Papa Benedicto XVI al comienzo me dijo, sí, va a llegar el momento. Después el Papa Francisco también me dijo lo mismo, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos la gracia de que llegó el momento. No cerraban a veces los números, porque tenemos que saber que se necesitan 120 cardenales electores. Sí. Entonces, como a veces hay muertes o hay veces que personas pueden faltar en la cita del cónclave, siempre se elegía un poco más, 124. Claro, porque al cumplir 80 años los cardenales dejan de ser electores y dejan de ser elegibles también, ¿verdad? No, elegibles pueden ser. Sí. Dejan de ser electores. Mira. Sí. Y lo que nos sorprende el Papa Francisco con mucha libertad es que ahora hay 133 cardenales electores. ¿Electores? Sí, o sea... 13 más de lo que debería haber. Sí, con mucha libertad. Pero, nos tocó esta posibilidad y tenemos que agradecer a Dios y rezar por el nuevo cardenal paraguayo, porque su misión no va a ser fácil. Su misión, verdaderamente que sabemos en el futuro qué desafíos le puede encargar el Santo Padre, qué desafíos tenga que enfrentar en la historia. Entonces hay que considerar como una gracia de Dios, reconocer, agradecer esto, pero también darle todo el apoyo que necesite como jefe de la iglesia, ya que es arzobispo de Asunción. Claro, después le voy a preguntar y seguramente me va a responder el querido colega Mariano Mercado, porque el Papa asume cuando hay una nota muy linda
de cuando viene a Paraguay, le preguntan a los muchachos, ¿verdad? Porque uno decía, cuando asume Jorge Bergoglio en su momento, uno decía el cariño que él le tenía, o le tiene al Paraguay. De hecho, el gran cariño que siempre demostró hacia la Virgen de Cacupé, Sí. conoce la feligresía paraguaya, entonces más de uno habrá dicho, bueno, ahora vamos a tener un cardenal paraguayo. Sin embargo, pasaron muchos años. Sí, sí, pasaron muchos años, pero lo tenía en el corazón y en la mente. Yo he hablado muchas veces sobre eso con él. ¿Cómo se refiere al Paraguay más allá de eso que nosotros ya sabemos, que lo dijo públicamente, que lo dijo en alguna homilía, tanto en Argentina como estando ya en Roma? ¿Cómo se refiere al Paraguay el Papa Francisco? Con mucho afecto, con mucho afecto. Recordemos que la profesora Esther Balestrino era paraguaya y influyó muchísimo en su vida, en el sentido de la responsabilidad cuando él trabajaba en el mundo de la química. Recordemos que allí aprendió todo el tema de la Triple Alianza, recordemos el trabajo con la Villa 21, siendo arzobispo de Buenos Aires, y lo tenía además todas las misiones jesuíticas del Paraguay, todo lo que significó en su historia vocacional. Pero, como decía, era necesario esperar un momento, y ese momento lo estamos viviendo. Básicamente, ¿qué implica ser cardenal? Porque uno de los detalles que el otro día conocíamos, un detalle nuevo para muchos, es que el cargo de cardenal se le da a la diócesis también, no solamente al monseñor propiamente dicho, y él sigue cumpliendo su función de obispo, de arzobispo en este caso. Antes había las sedes cardenalicias, por lo tanto, si se elegía, por ejemplo, un cardenal en Toledo, por decirlo, o en Florencia, Sí. tenía que siempre tener un cardenal allí. Eso se dejó de lado, sobre todo en el gobierno del actual Papa Francisco, porque él eligió más a personas de la periferia. Inclusive antes se designaba a las personas que trabajaban en la curia romana, es decir, en la Santa Sede, en el Vaticano, y muchos de ellos ahora no pertenecen al colegio cardenalicio, es decir, son solamente obispos, monseñores. Entonces es algo revolucionario que hizo el Papa Francisco de elegir colaboradores en todo el mundo. Y por eso no significa que en el futuro siempre va a haber un cardenal en el Paraguay. Ah, mira, después puede irse de Paraguay él. Eso es otro tema también. El Papa le puede encomendar una misión específica y que deje eventualmente su misión de arzobispo de Asunción. Yo no creo que eso ocurra. Pero, por ejemplo, en la Argentina, en un momento difícil, ocurrió algo así con el cardenal Eduardo Pironio, que se le llamó en la Santa Sede, y él fue prefecto del Pontificio Consejo para los Laicos, y fue el que inventó con Juan Pablo II las Jornadas Mundiales de la Juventud. Sí, que fueron siempre muy masivas, Sí. por sobre todo. De todas las áreas que trabaja hoy, hoy la Santa Sede, si eventualmente se da una designación como esa, ¿dónde le ves trabajando a Alberto Martínez? Donde el Papa le pida. Yo creo que él, por su deber de obediencia, va a aceptar el lugar que le coloque el Papa. De hecho, siendo ¿Eso se arzobispo, charla o eso se impone? siempre hay una conversación previa, pero después está el deber de obediencia. El cardenal es el consejero más cercano al Papa y se viste de rojo, de púrpura, justamente porque está llamado hasta defender la iglesia hasta el martirio. Entonces él le puede encomendar inclusive misiones especiales. Supongan que hay un conflicto, él tenga que mediar en ese conflicto. Sí. Me acuerdo al respecto, hace poco fue el día de Croacia, al cardenal Stepinac, Luis Stepinac, en 1960, por ejemplo, le metieron preso el gobierno de Tito, de Yugoslavia, y en su celda le bombardearon con rayos X para matarlo. Ah, mira. Por eso Juan Pablo II, al designarle beato, dijo al cardenal mártir Stepinac. O sea, hay también ahora... Le encomendó a la intermediación en un conflicto. Sí, y además, o sea, dio su vida por la iglesia. Habló el Papa Francisco, creo que entre ayer, no sé si fue hoy, fue ayer, el caso de Ucrania, Sí, que está esperando el momento justo para ir a Ucrania. sí, veremos si puede, ojalá se mejore la rodilla y los conflictos también con sus médicos que le quieren dar un reposo absoluto y él no quiere aceptar. Ojalá se recupere lo más pronto posible. De hecho, un papado nos mostró Benedicto XVI, no concluye solo con la muerte de un papa,
sino que puede darse el caso de un retiro como lo hizo Benedicto XVI justamente, ¿verdad? Porque mucha gente decía, Adalberto Martínez tiene ¿cuántos años hoy? 70. 70. Sí, tiene 10 años de ser elector y puede ser papa a cualquier edad. Sí, sí. Pero muchos decían, de hecho, yo le deseo tanta salud al Papa Francisco porque nos enseñó tanta apertura, tanta tolerancia, una nueva visión a la iglesia y por sobre todo, lo que yo siempre, que fui catequista muchos años, casi 10 años fui catequista, siempre le reclamé a la iglesia adaptarse a los nuevos tiempos. Y creo que lo estamos logrando hoy con el Papa, por lo menos de a poco. Cuesta mucho, pero por lo menos lo estamos haciendo de a poco. Pero igual mucha gente decía, ¿y si soñamos con tener un Papa paraguayo? Por supuesto que es posible, por supuesto. Pero después de un Papa argentino, Papa paraguayo es muy difícil. Quién sabe si es la voluntad de Dios y del Colegio de Cardenales Electores en el cónclave. Recordemos que con el Monseñor Alberto Martínez, cardenal electo, tenemos el primer paraguayo natural, Sí, pero además tenemos López. El padre Cristóbal López, cardenal Cristóbal López, Sí. que es también paraguayo naturalizado. Entonces, 2 cardenales podemos tener como... Pero, a ver, cuando decimos el primer cardenal paraguayo, Adalberto Martínez, el otro día, cuando se da, hace un tiempo, lo del padre Cristóbal López, su designación como cardenal, la alegría que nos invadió, un sacerdote que tiene mucho respeto, mucha admiración en Paraguay. Sí. Él es español de nacimiento, naturalizado paraguayo, que hoy trabaja en la iglesia de marroquí. Marruecos, sí. ¿Por qué es que no se considera un cardenal paraguayo, más allá que él sea naturalizado? Por el lugar donde desempeña sus funciones. Porque el cardenal está al servicio de la iglesia universal, Sí. no de la iglesia particular. El obispado sí corresponde a una diócesis territorial, ¿verdad? Entonces son cardenales al servicio de la iglesia en el mundo. Por eso no podemos decir que es el primer cardenal paraguayo porque toca como arzobispo de Asunción, pero es lo que podemos sentir, ¿verdad? Porque de hecho, al estar presente y vivir aquí el cardenal y gobernar la iglesia paraguaya, verdaderamente es un hecho histórico, un acontecimiento histórico para nuestro país que no puede ser considerado como algo menor. Entre las razones de la tardanza en la designación de un cardenal paraguayo, porque vos nos contabas que ya décadas atrás se venía dando la posibilidad, puede estar que seamos un país tan chiquito, aunque en proporción con muchos católicos. Esa fue la particularidad de Paraguay. Numéricamente somos tan chicos, pero en proporción, en promedio, un país con preeminencia católica, ¿verdad? Yo creo que no estaba entre las causales. De hecho, Uruguay ya había tenido un cardenal, creo que en la década del 60. Que tiene Este es el menos segundo, habitantes, menos católicos y en proporción menos católicos. Sí, y yo siempre cuando conversaba sobre el tema hablaba, que era la primera diócesis, que teníamos 97% de católicos y aproximadamente 70% de juventud ferviente católica, ¿verdad? Yo creo que fueron los factores numéricos. Y también yo creo que había mucho lobby de presión al Papa para ocupar esas plazas, y entonces al Papa le dificultaba también la elección. O sea, hay lobby. Por supuesto que hay gente que le está diciendo cuándo vas a designar el cardenal allí, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, que te quiero apelar un poco a tu experiencia de embajador ante la Santa Sede, porque siempre nosotros explicamos en Radio 1, el Papa tiene rango de jefe de Estado, o sea, de hecho el Vaticano es un Estado dentro de otro Estado, ¿verdad? Geográficamente es una gran manzana que está dentro de Roma y funciona como un Estado, con guardia propia, con policía propia. El Estado más pequeño del mundo, claro, con 44 hectáreas. 44 hectáreas. Sí. Ah, mira, no sabía que era tan grande. Sí, sí. Sí, tuve la oportunidad de visitar hace muchos años, pero no sabía que era tan grande. Grande, pero en No digo proporciones numéricamente, pequeñas. claro, Sí. 44 hectáreas. Sí, sí. Sí, visualmente es una gran manzana, ¿verdad? Sí. Un estado dentro de Roma y ustedes son embajadores ante un presidente. O sea, el Papa hoy es un presidente. Un jefe de Estado, así mismo. ¿Y cómo el día a día? ¿Dónde vive así el embajador paraguayo en la Santa Sede? No se puede vivir dentro del Vaticano porque no hay lugar y hay, según el Pacto de Letrán de 1929, tiene que vivir en Roma. En Roma. Yo vivía a una cuadra del Vaticano. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mira vos. Por eso me iba a la misa todos los días prácticamente en la Basílica Qué de San lujo, ¿eh? Pedro. ¿Dónde va la misa? Y al Vaticano, ¿verdad? Sí, Y gracias tu a Dios. tereré en la Plaza San Pedro. ¿Y cómo Sí. es el día a día, doctor?
Y hay muchísimas actividades, impresionante, verdaderamente a veces era agotador y uno no puede llegar a entender cómo el Papa puede aguantar, porque empezaba prácticamente la jornada a veces desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, Todos porque los hay días. actividades de los dicasterios, que son como los ministerios del Vaticano, de la Secretaría de Estado, de las universidades pontificias, después también la comunidad de paraguayos. Allí hay que atenderles todo el tema relacionado con la iglesia, ¿verdad? Sí. Y hay muchos seminaristas también, estudiantes. Es una actividad muy, muy intensa. ¿Y cuántos países del mundo más o menos tienen representantes ante la Santa Sede? 184. 184. ¿Hay cuánto? Hay más de 15 que no tienen. No, creo que faltan 3 aproximadamente. 13. 3. 3. Después de Rusia y Estados Unidos, el país con más representaciones diplomáticas en el mundo, y también viceversa, es la Santa Sede. Pero países reconocidos por la ONU hay más. Bueno, lo que pasa es que la figura de la Santa Sede es de persona jurídica de derecho internacional. Sí. Entonces la Santa Sede es la que está siendo representada, por ejemplo, a través de los nuncios, y uno es embajador de tal país ante la Santa Sede. El Estado o la Ciudad del Vaticano es el que está reconocido por menos países. Pero la representación ante la ONU, por ejemplo, de la Santa Sede. ¿Cómo hacer el balance de los países que reconocen? Sí. Ah, mira vos. La representación de la Santa Sede ante la ONU, ante la OEA y otros organismos internacionales es de observador, de hecho, no de miembro. No tiene voto. Sí. O sea, tiene voz, pero no tiene voto. Así mismo. Y en ese relacionamiento cotidiano hay intercambio de información del país al que uno representa. Sí, muchísima. Hay reporte. Muchísimo, sí. Hay evaluación. Por supuesto. Sí, hay que administrar allí dentro de la prudencia qué es lo que conviene a veces decir. Por ejemplo, cuando el Latín Barómetro habló muy bien del Paraguay, de la fe religiosa, de la juventud, etcétera, yo directamente informé no solo a la Secretaría de Estado, sino al Papa. Ah, mira, y de acá para allá también hay información. ¿Te tocó trabajar con el presidente Horacio Cartes? ¿Y te tocó trabajar el último tramo con Mario Agdo? Bueno, empecé con Fernando Lugo, luego Federico Franco. Horacio Cartes todo el periodo, y también unos meses. Presidentes. Sí. ¿Quién de todos mostró más interés? No te puedo decir porque todos miran a la Santa Sede, pero mayor interacción con la Santa Sede. Y la máxima interacción, de hecho, se consiguió la visita papal y varias visitas, por supuesto, del presidente Horacio Cartes. Cada uno tuvo su particularidad, sí, pero es indudable eso. ¿Lugo visitó? Lugo no pudo visitar porque eran las relaciones un poco tirantes, ásperas, con Benedicto XVI, pero dentro de todo se trató de manejar de la mejor manera posible. ¿Federico se fue? Federico Franco se fue a la asunción de mando del Papa Francisco. Ya. Sí. ¿Horacio Cartes se fue ¿2 veces? No, 7 veces. ¿Se fue 7 veces? 7 veces. Mira vos. Sí. ¿Y Mario Agdo, el tramo que te tocó? Se fue una vez. Una vez. Sí, de hecho con Lugo me contó en una entrevista a Nicanor Duarte Frutos que cuando él hace la visita, porque tengo entendido que él también se fue como 2 o 3 veces a la Santa Sede, hace el saludo protocolar a Benedicto XVI, y un cardenal que nunca recuerdo el nombre le lleva a una sala contigua y Lugo era candidato y le dice: señor presidente de Paraguay, es deseo del sumo pontífice que ustedes le impugnen al monseñor Lugo, él no puede ser candidato. Entonces Nicanor le dijo: ¿por qué no le impugna a la iglesia? Yo le impugno, ya que hay como hablar de la película, ¿verdad? Que era un poco la creencia. Creo que también el Partido Colorado le subestimó un poco a Lugo, que terminó creciendo como figura, y que bueno, yo siempre explico, nos posibilitó la alternancia. Como presidente ni hablemos, creo que fue muy mal presidente, nombró el compromiso que le permitió llegar, porque muchos decían: este viene de la iglesia, no va a defraudar, y terminó. Por eso es un comentario mío al margen de todo eso. Sí, a mí no me consta. Sí. Pero esa nota contaron, y vos me decías ahora que no pudo viajar porque no había buena relación. O sea, no era bien visto por el Vaticano que él haya llegado a la presidencia. Sí, de hecho fue uno de los motivos para mí. O sea, era un momento delicado de relaciones entre iglesia y Estado, ¿verdad? Y bueno, era muy, muy delicado. ¿Y se siente eso en el día a día? ¿Allí? Sí, por supuesto. Tienen que entender que todo está relacionado. No crean que porque está en Europa
prácticamente uno vive allí con el Paraguay en la mente y el corazón, y lo mismo aquí, y hay un intercambio permanente, lo mismo cumple aquí la función del nuncio apostólico. Sí, O pero sea, hoy no tenemos embajador en... no, ahora no hay No hay. actualmente. Volvió el embajador Ratti, Así mismo, creo que, no sé si pidió permiso, renunció, hoy no tenemos. renunció. Renunció. Cuando no tenemos... Hay un ¿cómo? encargado de negocios, Ah. pero es importante que haya la figura del embajador. Y en una cuestión diplomática concurre el embajador paraguayo en Italia, ¿o no? No, no, No. Italia es otro estado Sí. y de hecho no puede meterse No puede según meterse. el pacto de Letram. Salvo que sea una ayuda de gestión, pero no, oficialmente no puede meterse. Sí, en una visita presidencial Ah. colabora. Por ejemplo, puede representar al país también ante la FAO que está en Roma, pero no según el pacto de Letrán en nada del Vaticano. ¿Te tocó trabajar con Benedicto XVI? ¿Te tocó trabajar con el Papa Francisco? ¿Con Sí. quién más tiempo? ¿Con Francisco? Con Francisco, sí. Si alguien te pregunta, porque uno puede define y dice, el que conoce muy pocos detalles, dice, Benedicto el XVI, el estudioso de la iglesia, el que llegó con ese perfil Un genio. y el que se retiró para seguir estudiando. Y Francisco, el que abrió la iglesia, el que dinamizó la iglesia. Pero vos que tenés más detalle, más conocimiento, ¿cómo le diferencias a uno de otro? Bueno, lo que puedo decir de Benedicto XVI, a veces algunos le dan una mala imagen. Yo conocí a una persona humilde, sencilla, un carácter sumamente dulce, tierno y una inteligencia impresionante, impresionante. Cuando yo me encontré para la despedida con él, se seguía acordando de todo, de mi vida, habló de las reducciones jesuíticas, del Paraguay, me deseó una serie de cosas de mi vida laboral, se acordaba de todo. Es cierto que su secretario colabora para eso, ¿verdad? Pero claro, igual, pues le ponen la información. sí, pero y el Papa Francisco, ni qué decir, antes era todo, para llegar al Papa Benedicto XVI, era una serie de obstáculos que superar. Con el Papa Francisco, en cambio, uno sentía una apertura, una libertad y un poder hablar del tú a tú. O sea que te quiero preguntar antes de hacer la primera pausa, ¿por qué el Papa Francisco no viene a Argentina? Yo creo que él dice que ya cumplió su misión allí. Él ahora está llamado a ser obispo de Roma con competencia en el mundo. Y entonces yo creo que nunca va a venir. Ya eso varios me preguntaron, inclusive en visitas presidenciales. Te preguntaron. Pero no, yo creo que nunca va a ir a la Argentina. No va a venir. Pero de hecho cuando él llega, cuando asume como papa, era presidenta Cristina Fernández. Y el gobierno argentino fue el único que no celebró. Celebró toda la Argentina, celebraron casi 40 millones de argentinos, menos el gobierno. Porque tenía muy malas relaciones. Claro, y de hecho le reclamaban a él algo que totalmente sin sentido, haber sido un obispo o un sacerdote tibio en la época de la dictadura, esas cosas que siempre tiene la política. Entonces creo que había ahí una especie de quiebre, y cuando las veces que le preguntaban a Francisco se le sintió en la respuesta que él no quería, no por ese detalle, que él no quería volver a Argentina por la grieta. Porque cuando viene un papa, y se sintió eso cuando estaba Horacio Cartes, se sintió cuando vino Juan Pablo II y estaba por caer la dictadura de Stroessner, bueno, nosotros no sabíamos, ¿verdad? Se siente, por lo menos de manera indirecta, como un espaldarazo. O sea, un papa llega a un país y tácitamente es un respaldo, ¿verdad? No, salvo que él llegue como hizo en Cuba e hizo un reclamo, ¿verdad? Pero si no lo hace, un reclamo muy fuerte, es un espaldarazo. Y él decía venir a la Argentina en el momento que fuera, porque fue Néstor Kirchner, Cristina, Macri y Alberto Fernández, en el momento que venga es darle el respaldo al que está de turno y por lo tanto darle la espalda a la otra mitad, con una grieta tremenda políticamente. Es posible, pero yo creo que él ya entiende, hasta aquí llegué con la Argentina. Algunos dicen que siguen influenciando. De hecho, el presidente que más recibió después de Horacio Cartes fue a Cristina Kirchner, sí, que le recibió 9 veces. 9 veces, miramos. 9 veces. Y eran muy llamativas las visitas porque seguía una delegación de más de 100 personas, cuando es limitada las delegaciones ordinariamente a 12, 15 personas. Pero ¿cómo se dan esa visita? ¿Uno pide, uno gestiona, uno quiere ir o uno es convocado? No, uno debe solicitar. No se da el caso de hombre que le dice el Papa,
Le dice, ¿cómo se llama el brazo derecho del Papa Francisco? Hoy. Hay varios. Varios. Sí. Le dice a uno de ellos, quiero que venga Marito. Hacerle venir a Marito, ¿no es así? No. Uno gestiona, uno Sí, pide. sí. Y en esa solicitud hay veces que se deniega el pedido. Por razones justificadas, eventualmente sí. Pero Bueno. cuando se le concede es muy importante aceptar. Pero es una cuestión protocolar, de minutos. Más o menos unos 25 minutos de conversación privada con el presidente. 25 minutos. Sí, y después... El saludo protocolar. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor. Vamos a hacer Muy una bien. pausa. 20:25. Estamos hablando con el doctor Esteban Criscovich. Fue casi 8 años embajador paraguayo ante la Santa Sede. De esta gran noticia, como dije al principio del programa, para la gente que se está aprendiendo recién, no solo de noticias políticas vive el hombre, no solo de noticias policiales vive el hombre. Disfrutemos también de las grandes noticias, de lo bueno que nos pasa como país. Y lógicamente la noticia del cardenal fue una gran alegría para todos. No solamente para los católicos, creo que como país, para todo el Paraguay. 20:25, hacemos una pausa, Cristian. Sí, señor, llegó a Mercotec la nueva Tunland G7 4x4, diseñada para resistir, creada para vivirla. Financiación propia de Mercotec Automotores. Vení a probarlas en todas nuestras sucursales. Atención personalizada al 0983-105-300 o seguinos en nuestras redes sociales Mercotec-SAE, Fotón-Paraguay-oficial. Fenomax, innovación en suplementos multivitamínicos efervescentes con calidad europea. Tabletas efervescentes que favorecen la absorción de las vitaminas de manera rápida y segura. Fórmulas únicas y exclusivas apto para celíacos, diabéticos e intolerantes a la lactosa. Fenomax, expertos en vitaminas y suplementos. Estaciones de servicio del Grupo Bahía. Todos los miércoles, promo 2 por 35.000 guaraníes del sándwich Purete en todas nuestras estaciones con sándwich bahiano. Desde la Cooperativa Colonias Unidas te presentamos la mejor yerba, la yerba mate Colón Suave, donde la calidad es nuestra prioridad para brindarte una excelente yerba, suave desde el primer mate. Yerba mate Colón, mejor imposible, garantizada por la Cooperativa Colonias Unidas. En el Hospital Santa Bárbara sabemos que la salud es todo. Somos especialistas en el cuidado de tu vida. Contá con nosotros para análisis clínicos, tomografías, cirugías, internaciones, terapia intensiva, especialidades médicas y odontología. Para más información, llámanos al 021-299-388. Vení a conocer nuestras instalaciones, consultar o hacerte tus estudios sobre la Avenida Santísima Trinidad y Arquitecto Ravisa Asunción. Hospital General Santa Bárbara. Calidad y calidez al servicio de la salud. Breve pausa y ya retornamos con Gustavo Recalde Entrevista. La solución a tu vehículo la tiene Mercotec, repuestos para 4 ruedas de la línea japonesa y coreana, como así también repuestos para motos nacionales. Si te cansaste del mal funcionamiento, el ruido molestoso y por sobre todo la falta de honestidad para con tu vehículo, esta es la oportunidad de solución en un solo lugar. Lubricación, alineación, balanceo, mecánica ligera, lavado. Visita las tiendas y centros de servicios Mercotec, sucursal kilómetro 5, 4 Mojones sobre la avenida Acceso Sur a metros del viaducto. Encontrarnos en Facebook e Instagram como Mercotec SAE. El Sanatorio Mersan es lo mejor para tu salud, porque es un sanatorio médico de alta calidad que cuenta con profesionales de alto desempeño para brindar a cada uno de nuestros pacientes la máxima atención y confianza con la mejor tecnología, urgencias, laboratorio, radiografías, tomografías computarizadas y servicio de ambulancia. En el corazón de Carapeguá, Sanatorio Mersan, lo mejor para tu salud. Una empresa familiar dedicada a la fabricación y distribución de pastas, panificado y confitería. Hace 30 años llegando a tu hogar y a tu familia con el mejor sabor y calidad que solamente La Criolla te puede ofrecer al mejor precio. Contamos con punto de venta y reparto. Recordá que ahora puedes hacer tus compras a través de Delivery y Carry Out. Seguinos en Facebook e Instagram o comunícate con nosotros a los teléfonos 0981-150-797, WhatsApp 0984-256-333 o al 021-372-657. La Criolla, sabor y calidad al mejor precio. De vuelta, 20:31. Doctor, ¿en qué momento de la Iglesia Católica Paraguaya se puede discriminar por capítulo? O sea, Paraguay como Iglesia Católica, ¿en qué momento nos sorprende la noticia del cardenal paraguayo? Yo creo que en un momento muy interesante,
Bueno, en cuanto al análisis inmediato, todo momento histórico constituye, o sea, todo cambio en el arzobispado constituye un momento histórico, ¿verdad? Y estamos viviendo ese momento. A uno se le entregó el palio arzobispal, que es el símbolo que se va a hacer el del buen 27 de pastor. agosto. Va a ser en junio. Eso. Junio. Por ser arzobispo, digo. Y además sale esta Claro. designación. Claro, porque ahí también yo le pregunté, le voy a preguntar de vuelta a Mariano, después porque le llamé la pasada a Radio 1 y le dije, muy poca gente, salvo nosotros que estamos en la cobertura diaria y nos enteramos casi de todo por chimosos que somos, ¿verdad? Chimosos profesionales, muy poca gente advirtió el cambio de arzobispo de Asunción, porque se dio ahora nomás, Sí. 2 meses hace. Así mismo. Y eso puede tener algo que ver o es coincidencia. No, es coincidencia, como les dije, llegó el momento, pero no porque haya habido necesidad de cambiar. De hecho, acuérdense del gran gesto que tuvo el Papa hacia el arzobispo anterior de mantenerlo, Sí, inclusive claro. varios años después de haber cumplido No, la edad claro, límite de claro. 75 años. Claro. Y además yo creo que de verdad tuvimos muy buenos pastores y muy buenos arzobispos en Asunción. Y doy fe, no puedo dar muchos detalles de que muchos de ellos estaban nominados al Sí. cardenalato. No puedo darme detalle, pero el silencio pues asiente. Valenzuela, No quiero dar detalles. en su momento Cuquejo. Inclusive de personas vivas y ya fallecidas. Sí, también. Pero de verdad, hagamos memoria, por Sí, ejemplo, de vale. grandes documentos como el saneamiento moral de la nación. Sí. Hagamos memoria. Y hagamos memoria de momentos donde la Iglesia estuvo firme ante desafíos importantes de nuestra historia, ¿verdad? Y allí había nombres, solamente que no había el número. Y después también, en un tiempo cercano, se manejaron varios nombres. Sí. ¿Puedo leerte unos mensajes Sí. de la gente que nos escribe cada domingo al 0981-409? Vamos a leer unos mensajes, por favor, porque después le quiero preguntar cómo va a ser el evento cumbre de agosto. Acá ya nos estamos preparando nosotros para viajar unos días allí, para estar en ese momento tan importante para la Iglesia Católica Qué bueno. Paraguaya. Buenas tardes, dice, con la elección del nuevo cardenal, ¿se tendría que elegir a un nuevo arzobispo en Asunción? Pregunta, ya respondiste que puede llevar los dos cargos. Puede que sí, que lleve los dos cargos simultáneos, como también puede que le convoquen a cumplir otra función. Exacto, va a llevar los dos cargos simultáneos como muchos cardenales, Sí. salvo que el Papa decida un destino diferente. Diferente, perfecto. Otro mensaje, por favor. 0981-400-991, el número de WhatsApp de nuestro programa. Buenas noches, Gustavo. Excelente entrevistado, el doctor Kriskovich, buena persona, buenísima persona, gran conocedor de los temas eclesiásticos. Un lujo tu visitante, dice Ignacio Ávila, un conocedor, dice. Sí, vos sabés que yo, en la discusión de siempre, de si la gente ve lo que los medios ponen o los medios ponen lo que la gente ve, que es tipo la gallina del huevo, ¿verdad? Yo creo que hay que darle espacio a los temas importantes, más allá de la sangre, más allá de los golpes de la política también. ¿Otro mensaje? Otro. Buenas noches, me gusta el tema, quiero dar mi humilde opinión. Me hubiera encantado que hubieran llegado a cardenal varios de nuestros obispos que lo merecieron, que es lo que estábamos hablando. Mira, me olvidé, Claudio Jiménez también. Y son Monseñor Rolón, a quien admiré siempre, Monseñor Benítez, una muy buena persona, Monseñor Claudio Jiménez, a quien aprecié y admiré mucho, Monseñor Alberto Martínez, estoy muy feliz. Margarita Ubaldi, mira, tiene 77 años. Y ese nota que es de la vieja guardia porque nos envía el número de cédula. Antes pues uno, para darle valor a la opinión, pues le decía número de cédula tanto, era para darle más fuerza a la opinión. Muchísimas gracias a la señora que nos escribe también. Quisiera agregar, Sí. por ejemplo, Monseñor Felipe Santiago Benítez, Sí. que fue uno de los que elaboró el catecismo en la Iglesia Sí, Católica. Muy importante, También, muy querido por también. Benedicto. Sí, tenemos por lo menos 10 que pudieron haber sido cardenales tranquilamente. Otro mensaje, por favor. 0981-400-991. Aló, Gustavo, dice, consultarle a Esteban si él sigue en el movimiento Comunión y Liberación, dice Manolito. Sí. Sí. Estoy en el movimiento Comunión y Liberación de Luigi Giussani, el fundador, pero además estoy abierto a todos los carismas. Yo tengo muy buena afinidad con la renovación carismática, con muchos Pero otros ese no es movimientos. el mismo que la teología de la liberación de Fernando Lugo, ¿verdad? No. Que leía mucho Lugo, no. Es un movimiento que Ah, quiere mucho también el sí. Papa Benedicto. Sí. Otro mensaje, último. Dice, buenas tardes, estoy mirando. ¿Por qué todos nos dicen que de tarde, de noche, escucha? Dice, el programa de Encarnación, Silverio Maidana.
Muy bueno, dice. Bueno, muchas gracias a la gente que nos escribe. Doctor, para despedirnos, ¿cómo va a ser el día a día del cardenal Martínez de acá hasta agosto? Y por sobre todo, ¿cómo se va a dar esa asunción en agosto? Muy bien. Bueno, ahora tiene que ir como arzobispo a ver el tema del palio. En junio tal vez allí se mande a hacer su vestimenta, que de verdad es muy complicada. Hay sastres específicos en el Vaticano Mira, para eso, sí. Gamarelli, por ejemplo, es un famoso y hay otros. Pero, ¿cómo va a ser el evento? O sea, así como nosotros decimos hoja de la renta, sí. En la iglesia también hay los sastres famosos, ¿verdad? Es el sastre que le hace las ropas al Papa y los cardenales. Qué bueno. Sí. Pero también ese día de agosto, que ojalá le acompañen muchos si es que pueden, y les da el presupuesto o organizan. No sé si dar presupuesto a los medios, pero nosotros vamos a romper el chanchito para irnos. Muy bien. Va a tener varios momentos. El momento del consistorio en sí, que es la reunión importante que hacen los cardenales. Ahí le va a decir también a él qué tipo de cardenal es, si va a ser cardenal diácono, si va a ser cardenal presbítero, si va a ser cardenal obispo, y ahí le va a encargar una misión específica. En ese consistorio se decide. Hasta ahora no. Porque depende de eso, donde él, por ejemplo, qué iglesia le va a tocar también en Roma, supervisar. Así. Miramos. Sí. Después va a ser el momento de la creación del cardenal, que le impone el birrete. O sea, la creación le tienen que dar un documento, porque ahora anunció el Papa, pero ese día le dan un documento, una bula cardenalicia, y además se le impone el birrete, que es un sombrero cuadrado, muy lindo, pueden buscar por internet, que es rojo, ¿verdad? Con un pompón arriba. Y después allí hay el saludo, que prácticamente lleva todo el día. Todo el día. Sí, a todas las personas que vienen a saludarle, a la comunidad de paraguayos allí. ¿Eso se hace ya en la plaza? No, eso se hace en diversos lugares. Por ejemplo, pueden ser algunos en la Capilla Sixtina, otros en la Basílica de San Pedro, otros en el Aula Pablo VI, otros tal vez en los Jardines Vaticanos, donde decida la organización. Todo aquel que vaya va a tener la oportunidad de saludarlo ya en su función de cardenal. Así mismo. Mira vos, y si tienen oportunidad, pueden pasar también a ver el mosaico de la Virgen de Cacupe en los Jardines Vaticanos. ¿Eso se hizo cuándo? Eso se hizo en el 2017. ¿Ya contigo como embajador? Sí, sí. ¿Y los lapachos cómo están? Los lapachos también. Suele preguntar, ¿qué tal también lapachos? Sí, suele preguntar. Curiosamente dice que no volvieron a florecer hasta ahora. Pero quién sabe si con esta buena noticia. Sí, ¿cuántos lapachos hay? 2 lapachos, un lapacho amarillo y un lapacho blanco. Y quién sabe, yo creo que puede ser una buena oportunidad. Sí, va a florecer. Doctor, te agradezco mucho por el tiempo, por esta charla tan importante. Estoy seguro que yo por lo menos aprendí muchísimo, le saqué mucho provecho y estoy seguro que a la gente también le habrá gustado. Gracias, doctor. Gracias por la invitación y a las órdenes. Gracias, doctor. 20:39, vamos a hacer una pausa, Cristian. Después de la pausa nos va a acompañar el colega y amigo Mariano Mercado. Él fue vocero de la visita papal a Paraguay, del Papa Francisco. Excelente. Pues no es tan viejo para ser Juan Pablo II, ¿verdad? ¿Quién fue vocero Juan Pablo II, Mariano? ¿Te acuerdas de eso, no, verdad? No sabemos, no queremos. Éramos tan chicos, estábamos en la escuela. Y también fue responsable de la comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya durante un buen tiempo. Hacemos la pausa, si ya estamos de vuelta. Agua mineral Santa Isabel es muy liviana y rica en minerales importantes para tu salud. Posee la mejor fuente de agua mineral. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Nos preocupamos con la excelencia y calidad de nuestros productos, garantizando salud y bienestar a tu familia. Encontrá agua mineral Santa Isabel en los principales puntos de ventas del país. Seguinos en Instagram y Facebook o comunícate con nosotros al teléfono 0981974598. Agua mineral Santa Isabel te hace bien. Arco Iris, siempre brindando calidad en cada uno de sus productos. Hoy presentamos la soja torrada, también conocida como café de soja. La soja torrada o café de soja es un alimento libre de cafeína, económico y muy saludable. Se prepara de la siguiente manera. Ponga en una taza mediana 2 cucharaditas de soja torrada o café de soja, agregue agua o leche caliente, también azúcar o edulcorante a gusto y ya está. Especial para el desayuno y la merienda. Es importante que consuma la mujer que espera un hijo y la madre que está dando de mamar. Su consumo también reduce el colesterol en la sangre y mejora la salud cardíaca. Más novedades sobre Arco Iris y sus productos, te invitamos a que lo sigas en redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arco Iris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
Para los dolores te dicen muchas cosas, pero vos y yo sabemos que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, elegido por 5º año consecutivo como el analgésico más recordado de Paraguay. Ello, pues, Quitadol. Adquirí el gift card de Estaciones Bahía. Encontralas en sus versiones de 250.000, 500.000 y 1 millón de guaraníes. Encontralas en tu estación Bahía más cercana. Breve pausa y ya retornamos con Gustavo Recalde Entrevista. Hierbas medicinales, línea de té de jengibre, té de hinojo, té de KGE, té de burrito, té de menta y té de uruj CGE. Y para consumidores exigentes, Arcoíris presenta su exclusiva variada línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe, el resfrío y la tos. Té de hinojo es diurético, elimina la acumulación de gases en el estómago y los intestinos. Té de menta descongestiona las vías respiratorias, combate los síntomas de resfrío y reduce la tos. El té de burrito es digestivo, antiinflamatorio, calma los dolores estomacales. El té de urusunje, expectorante contra el asma, el catarro, la tos convulsa y los resfríos. Y el té de KGE, ideal para diabéticos, alivia los síntomas de la fatiga y estreñimiento. Controla la presión arterial y también es recomendado para perder peso. Más novedades sobre Arcoíris y sus productos, te invitamos a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Sinaí Dermoradiance, ahora en Asunción, el primer centro estético integrado del país con spa, salón de belleza, barbería y ambientes combinados para una mejor experiencia. Masaje relax para ambos, peluquería para ella, barbería para él. Y con una góndola especial de Magnificat Arte para que no te falte el regalo. Sinaí, todo lo que buscas en un mismo lugar. Comercial San Cayetano, venta mayorista y minorista al precio más bajo. Ahora con el servicio de delivery haciendo tus compras desde la web www.sancayetano.com.py o también desde el WhatsApp 0986-136-195. Comercial San Cayetano. Para tus mejores eventos está Villa Victoria, al costado de la ciclovía de Luque. Te ofrece la mayor comodidad y una atención muy cálida para que te luzcas en ese momento tan especial. Centro de Eventos Villa Victoria. Informes 0991-325-475. Bueno, estamos de vuelta ya en compañía del querido amigo Mariano Mercado. Nos reencontramos después de mucho, recordamos muchas anécdotas. Así es. ¿Qué tal, Gustavo? Estamos casi igual de viejos. Mariano, ¿cómo te va? Gracias por venir. Excelente. De televidente a entrevistado, porque los domingos suelo estar viendo, haciendo zapping, por supuesto, con los otros programas también, ¿verdad? Gracias, Mariano, por venir. Mariano, fuiste responsable de la comunicación de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Allí te sorprende la venida del Papa Francisco. ¿Qué recordás de eso? Sí. En febrero del 2015... asumí como director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya, estaba antes Roque Acosta, y 10 días después me llama el Monseñor Adalberto y me dice, él era el secretario general de la Conferencia Episcopal. Castrense. Exacto, y me dice, ¿podés revisar los archivos de la CEP de todo lo que fue la visita de Juan Pablo II? Él solamente me dijo eso, que revise los archivos. ¿No pillaste o qué venía el Papa? Realmente en Pillay. Y empecé a hacer un resumen, ¿verdad? Y le dije, mira, Monseñor, encontré esto, en el acta número tal, de tal fecha decía esto, todo lo que me parecía relevante de una visita papal, de cómo se organizó, el tema de los periodistas, el vuelo papal, etc. Bueno, le hice un resumen y aproximadamente 15 días después ya surgen los rumores de la posible visita del Papa Francisco al Paraguay. ¿Estamos hablando de 2015? 2015. Sí. Y en marzo, recuerdo, del 23 al 26 de marzo, viene ya la avanzada del Papa, que estaba conformado por el doctor Gasbarri, recuerdo, coordinador general de las visitas papales, y él tenía que venir junto con el gobierno y la iglesia local a verificar los lugares donde posiblemente el Santo Padre podría estar. Fueron 3 días intensos de recorrido, y luego de unos días empiezan a confirmar los lugares y la agenda recién en mayo, el 7 de mayo se confirma la agenda. Anterior a eso nos convocan desde el Vaticano, nos fuimos con el hermano Mario Osvaldo Florentino, encargado de la liturgia. Capuchino. Exacto, y yo encargado de comunicación. Eso también fue sorpresivo. Me llama el nuncio un día y me dice, Mariano, ¿tenés tu pasaporte al día? El monseñor Ariotti. Sí, monseñor, ¿por qué? Te vas a ir a Roma, me dice. Así todo fue muy rápido. Qué gusto, Y empezamos a contactar justamente con Esteban Kriskovic, que en aquel momento era el embajador.
Y tengo que decirte algo, Gustavo, que fue resaltado por la gente del Vaticano. Me dice, nunca un embajador acompañó tanto a su equipo Claro. organizador de la visita. Pues el interés era enorme, imagínate claro. lo que era que venga el Papa. Esteban nos acompañó desde el momento que llegamos al aeropuerto, nos acompañó en la mayoría de las reuniones Sí. donde era permitido que él participe hasta que regresemos al Paraguay. Y destacaban mucho su participación también en otros eventos que se Aparte, realizaban en el embajador Vaticano. y ¿no? entendido en la materia. Exactamente. Porque no siempre se exactamente. dio eso, ¿verdad? Así es. Y cuando terminó la visita del Papa, volvimos incluso, no mencionó eso, pero también quiero hacerlo. Paraguay reconoció a los que forman parte del primer anillo, digamos, el séquito papal, porque realmente la organización fue en una armonía y ellos destacaron la armonía de la iglesia local acá en Paraguay con el gobierno, que eso permitió que la organización realmente se luzca. Y te estaba diciendo Y que... muy diferente a lo que fue cuando vino Juan Pablo II. exacto, Que fue otro muchas contexto, fricciones otra historia, políticas, claro. etcétera, ¿verdad? Así mismo es. Era otra realidad, otro contexto, ¿no? Y te decía, otra sorpresa que me dio Monseñor Adalberto era que en una asamblea extraordinaria de obispos, él dice, hemos decidido nombrar a Mariano Mercado vocero de la visita papal. Él no me había hablado antes, pero ya llevábamos una amistad porque trabajábamos ya como 6 años. Yo era encargado de la Pastoral Social Nacional y él era el obispo encargado de las comunicaciones. Ah, mira, vos. Y realmente Monseñor Adalberto es una Comunica persona bien, extremadamente humilde, Sí. sencilla, ¿Qué comunica? un comunicador. Creo que es el único obispo que tiene Twitter acá en Paraguay. Por lo menos no mirá, conozco po. otro. Sé que otros obispos usan Facebook. Sí. Monseñor Pistilli, Monseñor Cabello, creo que Ricardo Valenzuela también usa Facebook. El pero único Twitter, obispo que tiene Twitter. Twitter, Mirá que el Twitter es una que cloaca, yo sepa, es difícil el Twitter. único que tiene es Monseñor Adalberto. Mirá, vos, ¿verdad? buen detalle. Y hemos compartido viajes con él, encuentros de comunicación con el CELAM, y realmente escucharle, escuchar sus homilías, escuchar sus consejos, es para sentarse Sí. a hablar y rezar con él Hasta también. acá, ¿verdad? Alberto Martínez, en la relación interpersonal. Para la Iglesia Católica, ¿quién es Alberto Martínez, Mariano? Un pastor, como diría el Papa Francisco, con olor a abejas, porque Un pastor con olor a con oveja. olor a abeja, ese que se involucra con el pueblo, con la gente, con el necesitado. Recuerdo que una de sus obras importantes como obispo lo hizo en San Pedro, una de las diócesis donde el nivel de pobreza es altísimo. Sí. Le tocó trabajar la coordinadora multisectorial, es decir, junto a gente Federación de la Nacional iglesia, Campesina, exacto, junto MC a los NOC, campesinos, junto a los empresarios, junto a los ganaderos, junto a toda la sociedad civil, y empezaron a trabajar en proyectos para que mucha gente pueda salir de la pobreza. Y ya estaba observando, no hablé con él sobre eso, pero estaba observando que ya lo está haciendo en Asunción como arzobispo. Ah, mira. Comenzó a reunirse con los intendentes que Sí, forman ya le parte de convocó, la sí, jurisdicción. Está trabajando todo lo que es el tema medio ambiente, junto a los intendentes, junto a la sociedad civil, empresarios. Es decir, yo creo que eso puede replicar también aquí en la zona Sí. metropolitana. En la vida sacerdotal de Adalberto Martínez, ¿quién es el cardenal O'Malley? Sí, era un detalle muy importante que yo te quería comentar, porque podemos decir en la jerga religiosa popular la famosa vocación tardía, ¿verdad? Sí. Porque él estudió primero 2 años administración de mira, empresas y después estudió también 1 año de economía. Después viaja a los Estados Unidos, donde él empieza a vincularse con todo lo que es la religiosidad. Y ahí el cardenal actualmente, Jean O'Malley, todavía era sacerdote, Sí. y le dijo, ¿por qué no te encargas de atenderle a los latinos? Mirá, Y él vos. empezó a trabajar pastoralmente en la atención a los latinos. Y ahí comienza él a crecer. De hecho, él recibe la ordenación diaconal sí. y sacerdotal de manos ya de él. En ese momento era ya obispo de Boston, Jean O'Malley, que después llega a ser cardenal. Incluso el cardenal O'Malley nos visitó ya acá en Paraguay, allá por el 2014, por ahí. Ah, mira. Nos visitó acá en O sea, Paraguay. se puede decir estuvo que es influencia celebrando misas. suya lo que después vino Y- haciendo el monseñor Exacto, Martínez. posteriormente sí podemos decir que tuvo una influencia en el pastoral, etcétera, ¿verdad? Pero en cuanto la gente preguntaba, ¿verdad? ¿Qué pudo haber incidido en el Papa, verdad?
el Papa tiene la absoluta libertad de decidir nombrar a cardenal a una Sí, persona que claro. él cree conveniente que le pueda ayudar en su tarea pastoral como obispo universal, ¿no? Mariano, la cereza de la torta es la anécdota que me contaba el otro día en Radio 1. Vuelo papal, Sí, los periodistas acompañan exacto, y la pregunta de un colega. así es. Vital para lo que hoy ocurre. Así es. Cuando termina la visita del Papa, cualquiera sea el viaje, Sí. el retorno a Roma generalmente es el tiempo que el Papa destina para la conferencia de prensa. Entonces se hace una evaluación del viaje, pero siempre los periodistas aprovechan para preguntar cuestiones Sí. a veces puntuales de un país o a veces regionales, el tema de la guerra, Y etcétera, acompañan ¿verdad? todos los de la gira. Exacto. Cuando Francisco vino a Paraguay, vino a Paraguay a Bolivia y Sí, Ecuador. y Ecuador. Exacto. Y acompañan 75 periodistas. de los 3 países. Exacto. Sí. Así es. Y el cupo que dieron desde Roma, desde la sala estampa, fue 4 para Paraguay, 4 periodistas de Ecuador y 4 de Bolivia. Mira. El resto son todos vaticanistas Sí, que sí. están acreditados ante la Claro. Santa Sede. Se fueron de ¿no? Paraguay. De Paraguay fue Aníbal Velázquez, Sí, Pedro Kriskovich, sí. Luis Vareiro y Carolina Bani de La Nación. Carolina Bani, Así sí. es, 4, la Cuatro. única mujer. Sí. Y Lo de Luis a mí me extrañó porque él no cree. El claro, agnóstico. pero se fue Se fue. en su rol ¿Cómo de se elige? periodista. Yo creo que muchos periodistas que cubren el Vaticano Sí, también capaz claro. no son católicos. Pero ¿verdad? ¿te acordás cómo se eligió eso? Y generalmente se hace la presentación de carpetas y mira. luego se va seleccionando de acuerdo al perfil del periodista, el perfil de los medios, la importancia. O si no le quería convertir el Papa La Francisco. importancia de los Entonces le medios, dijeron, ¿verdad? Sí. Y Entonces, ahí le muchas pregunté- cosas influyen, pero vamos a la pregunta Sí. de Aníbal Aníbal Velázquez. Velázquez. Entonces, cuenta el propio Aníbal de que cuando va a comenzar la conferencia de prensa, le dice Matteo Bruni, el asistente del padre Federico Lombardi, que era el jefe de prensa, le dice, tú eres un asignado para hacer una pregunta. Le dice. Y no le dio ninguna otra indicación, Sí. solamente que él era uno de los elegidos para Sí. hacer la pregunta. Y ahí él pregunta, y dice, quiero hacerle una pregunta sobre Paraguay. ¿Por qué Paraguay no tiene un cardenal? Le dice al Papa Francisco. Al Papa Francisco. Ah. Y palabras más, palabras menos, le dice que si es por mí, Paraguay tendría hasta 2 cardenales. Sí. Le dice, ¿verdad? Por el Y cariño que le podemos tengo a decir Paraguay, que sí. hoy Paraguay tiene 2 cardenales Claro, porque claro. el país, como le gusta que le digamos a El él, país López. el país Cristóbal Cristóbal López es nacionalizado también paraguayo y ahora tenemos un paraguayo natural también como cardenal. Pero le dijo palabras más, palabras menos. Si fuera por el cariño que yo le tengo a Paraguay serían 2. Exacto. Pero le explicó por qué estaba tardando eso. No entró mucho en Detalle. en detalles, Ah. ¿verdad? Porque capaz lo asumió también como un cuestionamiento, como un reclamo. Claro, ahí el ¿verdad? Papa hubiera dicho la famosa frase que nunca falla, los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Podría haber sido, ¿no? Podría haber Y sido. 7 años después se da esto. Exacto. ¿Te sorprendió, Mariano? Y la verdad que no. Y te digo más. Yo creo que el nombramiento como arzobispo de Monseñor Adalberto ya era encaminando Sí, esta sí, elección, ¿verdad? Porque lo nombra arzobispo en el mes de marzo y ahora lo elige para que en agosto pueda asumir su rol de cardenal. Y yo creo que no se va a retirar, espero que no me reten por lo que voy a decir, ¿verdad? No se va a retirar antes de que nos dé la primera santa paraguaya. Para mí Chiquitunga va a recibir la canonización. Mirá vos. Ese es un sentimiento Un pronóstico tuyo. muy profundo del corazón. Claro, o sea, ¿verdad? durante su gestión Durante de el cardenal... papado de Francisco, sí, yo creo que Chiquitunga va a ser canonizado. sí. Con Benedicto XVI nosotros aprendimos que un papa no se retira solo por muerte, sino que además, como se va él... Ese sí te puedo decir que a mí me tomó de sorpresa. Recuerdo perfectamente, estaba en el seminario metropolitano y recibo una llamada de una persona que me dice, ¿es cierto que renunció el Papa? Me dice. Sí. No, yo no escuché El nada. famoso le dije, ¿verdad? abdicó. Y empecé a rebuscar y conseguir información y bueno, después Pero fue confirmamos. un tremendo acto de grandeza, doctora. Un tremendo acto de grandeza. Es decir, yo... Claro, porque tenemos el antecedente de Juan Pablo II, Sí. que esperó su muerte para dejar irse. de cumplir el rol. ¿Y a Francisco ¿verdad? cómo le ve? ¿Cuántos años de papado vos pronosticás a Francisco? Yo creo que va unos cuantos años más. ¿Se le ve fuerte? Se le ve muy fuerte y sobre todo anímicamente y espiritualmente está muy fuerte. Recuerdo una anécdota en estos días cuando seminaristas y sacerdotes mexicanos le decían, Santo Padre, ¿cómo está la rodilla? Ah. Y como él sabía que eran mexicanos, le dice, le falta un poco de tequila, le dice. ¿verdad? Dejate de joder. O sea, el humor Sí, no terrible. pierde
está muy bien espiritualmente, siempre pide, por supuesto, que recemos con él. Si es que nos da esta gran bendición de tener un cardenal paraguayo y que es Adalberto Martínez. ¿Se va a seguir al consistorio en agosto? Y creo que vamos a preparar maletas, ¿verdad? Vamos a preparar ¿Vos maletas. también? No, yo le escribí ese domingo, le escribí a Javier Hernández, le dije, jefe, no sé si ustedes van a apoyar, ¿no? Yo me voy, ¿verdad? Yo creo que es un hecho por lo menos muy permiso importante. necesito, ¿verdad? Es un hecho muy importante y deberíamos de acompañar a Sí. Monseñor Adalberto, y también es acompañar a la iglesia. en el 27 de Paraguay. agosto es sábado. El domingo 28 de agosto, con la ayuda de Dios, vamos a hacer Gustavo Arcano entrevista de... Muy bien. Por lo menos de la Plaza San Pedro, Muy ¿verdad? bien, Sí. muy bien. Salvo que consigamos rinconcito con la ayuda del doctor La Esteban. avenida de la Conciliación con el fondo Se de sabe. la Plaza de Roma. Genial. Mariano, gracias por venir. gusto. Queríamos hablar de esto. Bueno, vos entendés más que yo de comunicación. La gente también quiere saber de esto. Es una gran noticia disposición. que merece su espacio. Así es, Gracias, por la Mariano. invitación. Bueno, 20:59. No sé si ya está, no le vi ya, Pipo. Y medio difícil, ¿no? Ah, bueno, está enfermo parece, ¿verdad? Bueno, Cara Cruz en un ratito arranca. Acá nomás en el estudio número 7 más o menos. Tenemos tantos estudios acá. Muy bien. En la pantalla Unicanal, también al canal 13. Nosotros nos reencontramos mañana a las 3 en Radio 1 para hacer uno para todos con Oscar Lovera. Que pasen bien.